Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el presupuesto por resultados dentro de la gestión pública. Lo primero que vamos a hacer es definir qué significa el presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados se define como una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles en favor de la población. El concepto de presupuesto por resultados ha ido evolucionando a través del tiempo, de una visión que lo sobreestimaba, la cual lo asimilaba a un nuevo modelo administrativo de gestión para resultados limitado. Se ha pasado a considerar que el objetivo básico de esta herramienta es la necesidad de vincular la asignación de recursos a los resultados de la gestión pública. Al respecto, podemos distinguir distintos tipos de PPR. El más común es el presupuesto por programas. Luego existen diferencias y matices entre el presupuesto por resultados y el presupuesto basado en desempeño. El PPR lo podemos examinar como los resultados obtenidos por los programas y se utiliza como insumo para priorizar la asignación de recursos en la programación del siguiente ejercicio fiscal. Para una efectiva gestión e instrumentación del PPR existen 4 aspectos esenciales los cuales debemos considerar. El primero es la asistencia a un sistema de información de desempeño. El segundo, la información de desempeño utilizable para la asignación y el uso de recursos financieros en el presupuesto. El tercero es la aplicación de mecanismos de motivación para obtener resultados efectivos de la gestión, como los incentivos institucionales y los incentivos personales. Y por último, el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones ejecutoras y la consiguiente descentralización de los mecanismos de administración de recursos reales y financieros. De acuerdo con todo lo anteriormente hablado, para evaluar el grado de aplicación de presupuesto por resultados, el sistema de evaluación PRODEP-CEP toma en cuenta la aplicación efectiva de los siguientes 5 componentes y sus marcos normativos. El primer componente es clasificación del presupuesto por programas y por tanto asignación de recursos y producción a ese nivel. Para entender este componente se debe precisar lo que constituye un programa presupuestario. De acuerdo con esto, los programas deben cumplir con ciertas características básicas que permiten su implementación, y en este orden de ideas se debe expresar el incremento del valor que se produce en la sociedad como consecuencia de la gestión presupuestaria pública. Se debe considerar como programas presupuestales aquellos que cuenten con una estructura lógica en la cual mínimamente se detallan los siguientes aspectos: los productos que originan los productos que se originan, los insumos, los recursos reales y financieros que se utilizan y las unidades ejecutoras responsables de los respectivos procesos productivos. Algunos elementos importantes de la estructura lógica de los resultados son los productos terminales, los cuales son los bienes y servicios que se producen o presta una institución que no sufre nuevos procesos de transformación y que contribuye directamente al logro de resultados. Entre estos podemos encontrar la enseñanza primaria o la construcción de carreteras. Otro elemento importante es los productos intermedios, que son los bienes y servicios que se producen en las instituciones y que son requisitos necesarios para llegar a la producción terminal, ya sea dictando horas clases, servicios administrativos de apoyo. Existe una relación entre la producción terminal e intermedia de una institución y esta constituye la red de producción. Otro componente es los insumos, que son los servicios de recursos humanos y servicios no personales, materiales y maquinaria y equipo necesario para producir bienes y servicios. Las relaciones entre insumo y producto implican la asignación de los recursos reales. Esto incluye los recursos humanos, los recursos naturales que se requieren para cada producto y que son la base para la asignación de gastos en el presupuesto público. También tenemos los resultados, que son los efectos directos de un programa que alcanza a través de la producción terminal. Los impactos, que son los efectos de mayor magnitud, que están directamente vinculados a los objetivos del plan nacional o sectorial. El segundo componente para hablar del grado de aplicación de PPRs son los presupuestos de mediano plazo que orientan y enmarcan el presupuestario anual. En este orden de ideas, los PPRs deben concebirse dentro de un horizonte temporal que trascienda el presupuesto anual. Esto se realiza mediante la proyección de los ingresos, los gastos y la deuda pública para un periodo de 3 años o más. Esto está enmarcado dentro de un modelo explícito de programación financiera que se denomina marco presupuestario de mediano plazo. El marco presupuestario de mediano plazo debe, entre otras cosas, contener e incluir la totalidad del gobierno central. Debe estar articulado con el plan de mediano plazo y debe servir de base para la elaboración del presupuesto anual. El tercer componente para la elaboración del PPR son los mecanismos para evaluar la efectividad del gasto.
La evaluación de la efectividad del gasto o información de desempeño del gasto es lo que diferencia el PPR del presupuesto tradicional, lineal o incremental. Dicha evaluación consiste en analizar el desempeño de las instituciones, los programas y los proyectos en el uso de los recursos públicos, es decir, examinar y evaluar los resultados que se obtuvieron y tomar decisiones sobre la base de dichos análisis. Para evaluar la efectividad del gasto se requiere disponer de un sistema de seguimiento de evaluación basado en dos elementos. El primero de ellos es un seguimiento físico y financiero de la ejecución del presupuesto y de resultados e impactos de la gestión presupuestaria pública. Y el segundo son estudios evaluativos que permitirán identificar y explicar los resultados de la acción gubernamental. Como cuarto componente para evaluar el PPR tenemos los incentivos institucionales y personales para promover la efectividad de la gestión. Los incentivos son una parte del PPR y de la gestión, ya que contribuyen a la creación de una cultura basada en la obtención de resultados. Esta cultura se crea mediante la introducción de reglas de juego que guían a las personas y a las instituciones para que actúen en función del logro de los objetivos institucionales. Los principales tipos de incentivos con los que cuentan el PPR son incentivos monetarios individuales, incentivos monetarios colectivos, incentivos no monetarios individuales e incentivos no monetarios colectivos. Y por último y quinto componente para evaluación de PPR tenemos la difusión de la información acerca de la gestión pública. La ciudadanía debe ser informada oportunamente sobre el presupuesto en sus distintas fases, desde la preparación de la propuesta presupuestaria, desde su aprobación, ejecución y evaluación hasta que se dé el dictamen de la auditoría externa. Esto es lo que nos permite, primero que todo, que haya una transparencia en el uso de los recursos públicos, ya que hay una constante información a la ciudadanía de su uso y de los resultados alcanzados con los mismos. Segundo, podemos mejorar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión estatal, gracias a que hay un mayor conocimiento del funcionamiento del presupuesto público. Y por último, se puede empoderar a la ciudadanía para que pueda incidir en políticas y programas y de este modo darles debido seguimiento con una clara comprensión del funcionamiento real de la administración pública. A continuación hablaremos de algunas tendencias mundiales y buenas prácticas de la perspectiva de gestión pública por resultados en torno al presupuesto por resultados. Desde hace ya varias décadas, los países más desarrollados y en desarrollo se han preocupado por mejorar todas las fases del proceso de presupuesto. Esto ha implicado en varios casos que se hayan dado cambios dentro de los marcos legales y transferencias de conocimiento entre países que han definido las fases con sus respectivos objetivos. Entre los países más representativos de las buenas prácticas de la perspectiva de la gestión pública en torno al presupuesto por resultado, encontramos países como Nueva Zelanda, que fue pionero en los finales de los años 80. Igualmente encontramos países como Canadá, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Los países más avanzados hoy en día en PPR son Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos y Francia, aunque cada uno de ellos tiene unas características diferentes, pero con un punto en común. Son países con una alta institucionalidad pública y por tanto tienen políticas y normas administrativas que ostentan gran previsibilidad y permanencia en el tiempo. Entre los aspectos más relevantes a destacar para la implementación de PPR en estos países ha sido la duración de la instrumentación, que en general es que los periodos para instrumentar los presupuestos por desempeño han tenido un carácter progresivo y esta duración no ha sido inferior a 20 años dentro de los países que son más avanzados en esta materia. Se le da una prioridad para generar información. Con las particularidades en las primeras etapas de implementación de PPR se prioriza la generación de información con dos objetivos. Por un lado, mejorar el proceso de toma de decisiones y por otro lado, informar a la ciudadanía. Vemos que se incluye mucho en estos términos a la población. También tenemos la vinculación entre resultados y producción pública. En todos los casos dados en cada uno de estos países se observaron dificultades en la vinculación de resultados con productos y por tanto con la asignación de recursos financieros en el presupuesto. Esto fue a raíz de la consecuencia de que la relación producto-resultado es multicasual, o sea, un producto puede contribuir a varios resultados o un resultado obtenerse a través de varios productos. Estos países también tuvieron como punto de desarrollo el ámbito de aplicación. Ahí vemos que los indicadores de producto y resultados que se aplican más fácilmente a instituciones productoras de bienes y servicios que a instituciones formuladoras de políticas. También tenemos la vinculación de la evaluación con la asignación de recursos en el presupuesto. En este sentido, la evaluación de programas no ha sido suficientemente utilizada
para definir prioridades en la asignación de los recursos en el presupuesto de la formulación presupuestaria. Y por último, ellos hicieron experiencias pilotos o aplicaciones generalizadas. En general, la estrategia que asumieron cada uno de esos países fue realizar experiencias pilotos y progresivamente ampliar su cobertura. Esto es con lo que tiene que ver con los países más industrializados y más avanzados en materia de PPR. Para terminar, hablaremos de los avances y desafíos para implementar el presupuesto por resultados en América Latina. El primer aspecto a tener en cuenta son los marcos legales de los presupuestos en América Latina. El marco legal de los presupuestos en América Latina y el Caribe tiene características diversas. Este depende de las realidades legales e institucionales de cada uno de los países. En algunos casos vemos que hay una normativa legal, que por lo general es una ley orgánica de presupuesto, el cual es un instrumento jurídico que guía todas las fases del presupuesto y determina las responsabilidades de los diferentes actores en cada una de estas fases. Ejemplos de países que utilizan este sistema son México y República Dominicana. En otros casos, aunque también se le denomina ley orgánica de presupuesto, se incluyen también aspectos vinculados con los sistemas de contabilidad, tesorería, crédito público, inversiones y control interno y externo, por lo que en los hechos se trata de leyes de administración financiera del Estado. Por ejemplo, países como Honduras aplican este tipo de normatividad. La situación más generalizada en América Latina consiste en incluir disposiciones en materia de presupuestaria dentro del marco de las leyes de reforma de la administración financiera pública. Naciones como Argentina, Costa Rica y Guatemala, entre otras, aplican este sistema. Podemos mirar que en todos los países la iniciativa presupuestaria corresponde al Poder Ejecutivo y su aprobación es responsabilidad del Poder Legislativo, con excepción de Uruguay, donde la Constitución de la República establece que el presupuesto es válido para todo el periodo de gobierno. En este caso, Uruguay tiene un periodo de gobierno de 5 años y se revisa anualmente. En el resto de los países rige para un solo año. Con todo lo anterior podemos concluir que no existe un marco jurídico uniforme sobre los criterios para definir un programa presupuestario ni sobre la forma de estructurar el presupuesto basado en programas. A efecto de que el presupuesto por resultados tenga una real vigencia y permanencia en el tiempo, se considera recomendable que las leyes incorporen mandatos específicos para estructurar los presupuestos por programas, con mediciones de producción y de recursos relacionados, así como también indicadores de resultados. Por último, me gustaría decir que el PPR, como estrategia de gestión bien implementada y bien manejada, contribuye al cumplimiento de las metas y los propósitos del Estado.